Muy buenas y darte la bienvenida al Centro de Formación en Emergencias y en especial a este curso de uso de extintores como primera intervención. En el vídeo de hoy trataremos el capítulo primero, que versa sobre la combustión y los métodos de extinción. Una combustión, según recoge la norma 1 en 13.943, se define como un proceso químico exotérmico en el que una sustancia reacciona con un oxidante, liberando calor y produciendo productos de combustión tales como gases, humo y ceniza. Básicamente lo que tenemos ahí que nos dice esta definición es que tenemos un combustible más un comburente más una energía de activación. Poniendo un ejemplo, como combustible puede ser una madera, papel, en este caso, gasolina, gasoil, comburente, siempre decimos el aire, pero bueno, en específico hablamos del oxígeno que contiene el aire, que es un 21% en la atmósfera, y una energía de activación. Yo he puesto un mechero para que sea mucho más claro, pero por ejemplo, todos hemos hecho el experimento cuando somos pequeños de la lupa y prenderle fuego al papel, ¿no? La energía de activación sería los rayos de sol focalizados en un punto. Bueno, pues estos tres elementos es lo que se conoce como el triángulo del fuego y si alguno de estos tres falla, obviamente no se puede llevar a cabo esa reacción conocida como combustión. Una vez iniciada la combustión aparece un cuarto elemento siempre que haya llama. Si no hay llama, este elemento no aparece, por así decirlo, tan claramente. Entonces, y se conoce como la reacción en cadena. Una reacción en cadena son reacciones químicas complejas que solo aparecen cuando hay combustión en llama. La reacción en cadena está asegurada en la mayoría de los combustibles siempre que el aporte energético sea suficiente y exista una mezcla comburente-combustible. Es decir, cuando un fuego se genera de primeras, desprende calor, como hemos dicho. Entonces, ese calor es suficiente para seguir calentando el combustible y que se produzcan esas reacciones químicas, que son radicales libres que empiezan a reaccionar entre ellos, y al final consiga automantenerse la reacción con el tiempo, a pesar de que ese calor desprendido se absorbe por el mismo combustible para seguir proporcionando material que pueda prender. Básicamente, en ese momento pasamos del triángulo del fuego, lo que conocíamos antes, a el tetraedro del fuego, teniendo en esta ocasión 4 componentes: el combustible, el comburente, la energía de activación y la reacción en cadena. En cuanto a los mecanismos de extinción, estos son los que se basan en hacer desaparecer o disminuir los efectos de los factores del incendio que conforman el tetraedro del fuego. Básicamente, como he dicho en el triángulo del fuego, si yo no tengo uno de esos tres elementos, obviamente yo no voy a poder tener fuego. Pues una vez que se ha iniciado, para hacerlo desaparecer, básicamente tenemos que aplicar el mismo principio. Si yo ahora tengo el tetraedro del fuego, tengo que actuar sobre uno de esos lados para que ya no se forme el tetraedro y entonces extinguir el incendio. Por ejemplo, si yo actúo sobre el lado del combustible, eso lo conoceremos como desalimentación. Básicamente, lo que haremos si tenemos un fuego de matorral, un fuego que está alimentado por una tubería de combustible, ¿no? Básicamente lo que haré en el caso de, por ejemplo, un fogón de cocina, yo tengo el fuego encendido, si quiero apagarlo, lo que hago es cortar el suministro, ¿vale? Una desalimentación. Si estamos en un incendio de matorral, lo que hago es hacer una zanja, quitar ese combustible disponible para el fuego y entonces cuando ya no haya nada, pues no va a poder arder, ¿vale? Ya lo va a consumir. Entonces, si actúo sobre el combustible, el lado del combustible, estamos hablando de la desalimentación. Si voy a actuar sobre el comburente, hablo de una sofocación. Al final es como nosotros somos un poco como el fuego también. El fuego necesita el oxígeno para crearse esa reacción. Nosotros necesitamos aire para respirar, ¿no? Entonces, si yo lo que hago es bajar la concentración de oxígeno en el aire, por ejemplo, o retirarlo, entonces actúa por sofocación. Un ejemplo, el fuego de una sartén, ¿vale? Que se nos prende con el aceite de cocina. Siempre nos han dicho que no le echemos agua.
obviamente no hay que echarle agua porque en el momento en que le echemos agua, ese aceite está tan caliente que el agua lo que hará será provocar que ese fuego se derrame y salpique por toda la cocina y al final tendremos un incendio bastante potente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una tapadera o un trapo húmedo encima. Lo que estamos haciendo es crear una barrera que impide que el aire entre en contacto con la llama, y entonces actuamos por sofocación, ¿vale? Si actuamos en la energía de activación, ya no tanto la energía de activación aquí como tal, pero sí, eso podríamos hablar de la temperatura, ¿vale? Estamos hablando sobre enfriamiento. Al final, cuando yo echo agua a los fuegos, cuando el bombero está echando agua al fuego, básicamente lo que está haciendo también es bajar la temperatura del incendio. Entonces, a lo mejor si está en 700 grados, echando agua y agua y agua, al final esos de 700 grados van bajando y provoca que el incendio se vaya controlando hasta que se extingue, ¿vale? Y por último, si actúo en la reacción en cadena. Entonces, lo que estoy haciendo es utilizando el método de extinción por inhibición. Básicamente, el principal ejemplo aquí serían los extintores, que es sobre lo que estamos haciendo en este curso, porque los extintores tienen componentes químicos que lo que hacen es reaccionar con esos radicales libres que se forman en el combustible, bloqueándolos y no dando pie a que vuelvan entonces a reaccionar y a que prevalezca la combustión. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el primer capítulo. En el siguiente capítulo empezaremos a ver los distintos tipos de fuego que se nos clasifica por norma y los distintos tipos de extintores que utilizaremos en función del fuego que tengamos. Espero que os haya gustado, os haya servido y sobre todo si tenéis cualquier duda, nos vemos por el foro. Un saludo.